Mis hermanos, nuevamente un gusto al estar con ustedes en este discipulado. Y hoy vamos a estar viendo nuestra lección número 8, que lleva por título Los cambios de actitudes. Fíjense qué importante, los cambios de actitudes. Y como siempre, hoy el Señor va a estar hablando a nuestras vidas. Y como siempre también vamos a estar empezando con nuestras preguntas a reflexionar, de las cuales desde el inicio el Señor a través de estas preguntas nos introduce para que ya en el tema, para que ya nosotros empecemos a analizar, escudriñarnos respecto a lo que hoy el Señor nos va a estar hablando, ¿ok? Bueno, vayamos a nuestra pregunta número 1 y es la siguiente. ¿Crees que tienes malas actitudes? Confrontante, ¿verdad? Y sin temor a equivocarme, y quiero que todos y cada uno seamos sinceros, porque desde ahí estaremos también expresando el carácter de Cristo, al ser honestos, al ser sinceros, al decir verdad o al hablar verdad al momento de responder esta pregunta. ¿Consideran que tienen malas actitudes? Seamos sinceros, mis hermanos, ¿ok? Pregunta número 2. ¿Has querido cambiar actitudes que sabes que no son buenas? Y de alguna manera o en algunas ocasiones creo que nos hemos percatado que tenemos ciertas actitudes que no son las correctas. Y recordemos, mis hermanos, que todo lo que aquí se habla no es conforme al mundo, sino conforme al diseño de Dios. De tal manera que con estas preguntas a reflexionar no las respondamos de acuerdo a lo que dice el mundo, lo que dice la sociedad, porque recordemos que el mundo por quien es gobernado, sino que debemos de estar respondiendo conforme al diseño de Dios, conforme a lo que tú para este tiempo ya conoces del Señor y qué es lo que demanda de todos y cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces aquí nos dice, ¿has querido cambiar actitudes que sabes que no son buenas? No son buenas, pero de acuerdo a Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que aparentemente en el mundo son buenas, sin embargo, a la luz de la palabra de Dios, no son buenas. Amén. 3. ¿Crees que las malas actitudes dificulten tu diario vivir? ¿Alguna vez han tenido algún problema o alguna situación no agradable por alguna actitud que han tenido? Importante, ¿verdad? Bueno, pasemos a nuestro versículo a memorizar, lo encontramos en Filipenses 2:5. Y fíjense, aquí el Señor, qué hermoso, porque Él nos habla muy claro y nos habla de una manera directa, de una manera muy clara, pero sobre todo su palabra es luz a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él nos guía a toda verdad, a toda buena obra. Y aquí en Filipenses 2:5 nos dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. En la Nueva Versión Internacional les voy a leer lo que nos dice. Dice de la siguiente manera: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo debe de ser tu actitud y la mía, mi hermano, mi hermana? Igual que la de Cristo. Esa es la misma actitud que debe de existir en nosotros. Y no por otra cosa, no por una vanagloria, no. Es simplemente porque es un mandato del Señor, porque nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Acá dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, debe ser, no es una opción. Ya cuando te dicen debe, es una orden, es un mandato, y es un mandato de parte de Dios que tú y que yo debamos de estar teniendo, en pocas palabras, las mismas actitudes
que tiene nuestro Señor Jesucristo, que lo mismo que Él siente, piensa, es lo mismo en lo que tú y yo debemos de sentir, igual que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, pasemos al contenido de nuestra lección y nos dice, fíjense qué hermoso y qué importante, que la actitud es un sentimiento interior, pero que es ¿qué? Expresado en la conducta. ¿Qué quiere decir? Que nuestra conducta va a poner en evidencia nuestras actitudes, nuestros sentimientos, porque esos están acá adentro, pero el momento en que yo tengo mis actitudes, esa actitud va a expresar, ¿sí?, una conducta, y que esa conducta obviamente va a testificar, va a ser evidente lo que hay dentro de mí. Dice que las actitudes nacen del corazón. Las actitudes brotan de lo que uno es. Son el reflejo de lo que tenemos dentro. Por eso es que es expresadas esas actitudes, todo lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra alma, en nuestro interior, en nuestra mente, todo eso va a ser expresado a través de una conducta, de una actitud, y en consecuencia ahí va a ser evidente qué es lo que vive, qué es lo que reina en mí. Amén. Dice que no hay maquillaje ni disfraz para las actitudes. Somos lo que nuestras actitudes revelan. Sus raíces son internas, pero su fruto es externo. ¿Es nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga? Es nuestra actitud lo que trae o aleja a la gente de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no queremos convivir o tener algún tipo de relación con alguna persona? Porque, ¿qué decimos? No, es que tiene una actitud muy fea, de todo se enoja, es una persona que todo critica, uy, qué feo, es que es bien amargada o es muy grosero. No, con esa persona no se puede convivir, porque si se expresa un punto de vista que no es de acorde o de acuerdo a como él piensa, se pone agresivo. Y como esos muchos otros ejemplos más que podemos tener nosotros, ¿verdad? En nuestro diario vivir, o que en algún momento de nuestra vida experimentamos con algunas personas. Pero estamos hablando de terceros. Pero ¿qué hay de nosotros, mis hermanos? Porque hoy Dios nos habla a nosotros. ¿Qué hay de tus actitudes? ¿Eres de esas personas que tienes las actitudes correctas? Que las personas prefieren estar contigo porque realmente les transmites vida, les transmites paz. ¿O eres de esas personas que la gente prefiere nada más, así como dicen en el mundo, por encimita, y tenerte, como también dicen, como el sol, entre más lejos mejor? ¿Por qué? Porque a veces pueden decir que eres insoportable, que eres intolerante, que eres impaciente, que eres grosero, que eres chismoso, muchas cosas que nuestras actitudes dicen de nuestra persona. Y no hay necesidad que nosotros digamos que somos de tal o cual forma. Nuestras actitudes son las que se encargan de decirle a los demás realmente qué tipo de personas somos. Amén. Espero hacerme o darme a entender. Nos dice también que nuestras actitudes de alguna forma revelan lo que llevamos dentro, pues son el espejo del alma. Nos dice que la actitud lo define todo y es algo que se refleja en la vida diaria. Hay quienes dicen tener valores altos, pero sus actitudes, ¿qué? Demuestran en realidad que tienen valores muy bajos. Es la diferencia entre lo que digo que soy y lo que demuestro ser. Repito, podemos decir que somos de
alguna forma. Sin embargo, las personas que conviven con nosotros diariamente, ya sea familia, sean compañeros de trabajo, vecinos o amigos, ellos son los que realmente van a decir si es verdad o es mentira lo que yo estoy diciendo que soy, porque no soy lo que digo ser, soy o somos lo que nosotros, ¿qué? Demostramos con nuestras actitudes, cómo nos comportamos, qué es lo que decimos, cómo reaccionamos. Simplemente nuestra conducta es la que define lo que somos. Y por eso también nos dice que es de alguna forma estas actitudes lo que revelan lo que llevamos dentro, pues es un espejo del alma. Y aquí yo los quiero remontar o los quiero llevar a lo que nos señala la escritura en Proverbios 4:23, ¿sí? En Proverbios 4:23 nos señala lo siguiente. Permítanme, mis hermanos, espero que ustedes ya al inicio de la lección, cuando íbamos a empezar, ya hayan estado preparados y preparados con su escritura, y sobre todo, mis hermanos, preparados con la actitud también correcta de lo que hoy el Señor nos está hablando, con un corazón dispuesto y entendido para recibir lo que el Señor nos está hablando. En Proverbios 4:23 nos dice lo siguiente: por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él emana la vida. ¿Y qué nos dice aquí el Señor a través de esta palabra? Que nosotros nos estemos alimentando de él. Nosotros que ya hemos nacido de nuevo, que somos nuevas criaturas en Cristo, que ya hemos recibido al Señor en nuestras vidas, nosotros nos tenemos que alimentar de él. Y debemos de cuidar nuestro corazón, que no se alimente de lo que hay en el mundo, que es contaminación, todas aquellas malas actitudes, malos pensamientos. No, lo que debemos de hacer es cuidar nuestro corazón, porque ¿qué? De aquí emana la vida, de aquí emanan las emociones, de aquí emanan los sentimientos, de tal manera que también la Escritura nos los dice: tal es el corazón del hombre, así es él. ¿Y cuántas veces vemos personas tan amargadas, tan groseras, tan violentas, tal vez no en golpes, pero en la forma en cómo hablan, cómo se expresan, ¿sí? Pero eso no habla más que de un corazón que está alimentado, obviamente no de Dios, no de Cristo. Pero tú y yo, que le conocemos, que somos sus hijos, ¿sí? Que Él es nuestro Señor, debemos de cuidar nuestro corazón, que no sea alimentado de todo esto que hay en el mundo, sino al contrario, que sea alimentado de Él. ¿Para qué? ¿Qué? Para que lo que emana de nuestro interior sea Él, porque nuestras actitudes, ¿qué son? Son el reflejo de lo que hay en nuestra alma, lo que hay en nuestro corazón. Y si Cristo está en nuestro corazón, mis hermanos, ¿qué es lo que vamos a expresar? Lo que ya hemos visto, ¿verdad? En anteriores lecciones, se tiene que estar expresando el fruto del Espíritu de Dios, lo que es amor, paz, bondad, benignidad, fe, dominio propio, mansedumbre. Todas estas cosas es las que deben de estar expresándose. Esas deben de ser nuestras actitudes. Amén. Por eso tan importante de cuidar nuestro corazón, porque tal como se encuentra en nuestro corazón, así va a ser el fruto que estemos dando, nuestras actitudes, nuestras expresiones. Amén. Bueno, prosigamos. Nos dice que la gente no le impresionan las prédicas. ¿Será cierto eso? Claro, ¿verdad? ¿Cuántas veces vemos a ministerios, siervos de Dios y que hay prédicas hermosas, pero el mundo no quiere prédicas, no solamente quiere escuchar, sino que ¿qué quiere? Quiere ver, quiere experimentar, quiere la naturaleza del mundo, quiere realmente la expresión
de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque quieren la expresión de Cristo en la vida. ¿Se necesitará? Claro que se necesita. ¿Cómo está el mundo? Pero el mundo no va a sufrir una transformación, un cambio simplemente con prédicas. No, va a haber un cambio cuando vea el mundo estilo de vida en todos y cada uno de aquellos que somos hijos de Dios. Amén. Y nos dice aquí que cuando la iglesia primitiva, y esta es una realidad, mis hermanos, cuando la iglesia primitiva comenzó su dinámica expansiva en la sociedad judía del primer siglo, lo que más impactaba a la gente era cómo vivían y se relacionaban los cristianos. Fíjense, ¿qué era lo que impactaba? El estilo de vida de todos aquellos discípulos de Cristo. Por eso se les llamaba cristianos. En la vieja Antioquía, a todos los discípulos de Cristo les empezaron a llamar cristitos. De ahí la palabra de cristianos. ¿Por qué? Porque decían, ellos hablan, se expresan, caminan, visten, o sea, son iguales a Él. Entonces, eso fue lo que empezó a influir cuando vieron su forma de vivir de estos cristianos, cuando vieron cómo eran sus familias, cómo les iba a ellos, cómo se conducían, cómo era en sí, cómo eran ellos, cómo era su ambiente, cómo vivían, cómo era su estilo de vida. Y eso fue lo que influyó en las demás personas, de tal manera que nos dice que muchos querían integrarse. ¿Eso qué quiere decir? Que muchos empezaron a seguir también a Cristo, porque veían que era una realidad, un cambio de actitud, una transformación en las personas, ¿verdad? Dicen que se sorprendían cuando hablaba un Pedro, así como otros discípulos, porque decían, oye, pero si este es un pescador, conocemos qué carácter tan arrebatado tenía X o Y persona, y sin embargo, cuando ellos pasan a ser discípulos, empieza a ver esa transformación en su carácter, es decir, sus actitudes empiezan a ser diferentes, y entonces, ¿qué? Pues ahí es que se ve que es evidente el poder de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Bueno, dice que nuestra meta, fíjense, nuestra meta como cristianos modelo es de desarrollar actitudes genuinas del corazón. Actitudes genuinas del corazón que afecten positivamente a una sociedad. Y aquí dice, nuestra meta, pero dice algo bien importante, mis hermanos, como cristianos modelo, no nada más lo dejó en cristianos, sino nos está hablando que nuestra meta como cristianos, pero modelo, es que desarrollemos actitudes genuinas del corazón. ¿Qué quiere decir? Que de forma natural emanen de nuestra persona, de nuestro corazón, pero esas actitudes que de una forma natural vamos a estar teniendo deben de afectar positivamente a la sociedad. Pero esto no se va a lograr siendo simplemente un cristiano común. Y a esto quiero ser bien clara, no porque nos digamos que somos cristianos, ya que eso va a ser lo que va a impactar en la sociedad, en un país, en una nación. No, eso no es lo que va a impactar. Aquí dice, cristianos modelo. ¿Por qué? Porque simplemente con nuestro estilo de vida estamos predicando a Cristo. Recordemos que Cristo le dijo a Felipe, ay, ¿quieres que te muestre al Padre? Y tanto tiempo que he estado con ustedes, el que me ve a mí, ha visto al Padre. De tal manera que el que nos vea a ti y a mí, puede estar viendo a Cristo, hermano, hermana, ¿sí? Por eso es que debemos de modelar. ¿A quién vamos a modelar? A Cristo, de tal manera que se impacte de todas aquellas personas que en su momento nos conocieron.
y supieron cómo éramos y ahora lo que somos. Ahí ven esa obra redentora, ¿sí? Esa obra transformadora. Pero los que apenas también nos están conociendo, precisamente se les antoja porque pueden ver en nosotros que no somos personas comunes y corrientes, es decir, como las que se está acostumbrado a ver en el mundo. Estamos acostumbrados y es normal en el mundo ser impuntuales, decir las famosas mentiras piadosas, el que ya no se cree en la palabra de las personas, muchas cosas. Pero cuando nos empiezan a conocer a nosotros, dicen, wow, es una persona que si dice sí, es sí, y si dice no, es no. Es una persona que si dice que va a llegar a las 7, allí está, a las 7 o 5 para las 7. No es una persona que tengan que estarle esperando a las 7:15, 7:30. Entonces, es nuestro estilo de vida lo que los va a estar llevando o enseñando. ¿Y qué? También es la forma en que vamos a estarlos evangelizando, porque no nomás va a bastar con que les llevemos las buenas nuevas, sino que ven realmente el evangelio del reino de Dios en nuestras vidas, porque es la forma en que nosotros vivimos, es nuestro estilo de vida, mis hermanos. Amén. Bueno, y aquí nos va a hablar de un personaje que tuvo una actitud negativa, y esa actitud negativa le trajo severas consecuencias en su vida, y estamos hablando del rey Saúl, que fue el rey anterior al rey David, recordemos, ¿sí? Y aquí nos dice que las primeras impresiones pueden ser engañosas. Ojo, cuidado, porque como hijos de Dios que somos, nosotros no podemos ver a las personas como las ve el mundo. El mundo está acostumbrado a guiarse por las apariencias, pero Dios no ve nada las apariencias. Él ve más allá, Él ve el corazón de las personas. Amén. Y nos dice que las primeras apariencias pueden ser engañosas, especialmente cuando la imagen creada por las apariencias de una persona se contradice con sus cualidades y habilidades. Conoceremos a personas así y a veces, perdón mis hermanos por el ruido, estoy cerca de la calle. ¿Cuántas veces hemos conocido, verdad, a personas que nos impactan con su apariencia? Sin embargo, cuando las empezamos a conocer, qué desilusión, porque aquella persona que se veía tan fina, tan recta, tan correcta, cuando empezamos a conocerla, nos damos cuenta que es todo lo contrario que lo que aparentaba con su físico o con sus actitudes, porque muchas veces fingen actitudes, pero tarde o temprano la naturaleza va a aflorar y tarde o temprano van a sacar realmente lo que hay en su interior, y esas actitudes que antes fingían obviamente van a ser quitadas porque son fingidas y se van a sobreponer, o las que van a sobresalir son las actitudes que realmente nacen de su corazón, de su alma, de lo que están llenos ellos. Amén. Y nos dice aquí que Saúl pues era una imagen visual ideal de un rey, pero las tendencias de su carácter a menudo eran contrarias a las órdenes de Dios para un rey. Es decir, Dios ya había dado un estilo, ya había establecido, un perfil de cómo debería de ser un rey, de acuerdo a Dios. Pero finalmente Saúl hacía como él creía y como él quería, desobedeciendo lo que Dios ya había dicho cómo debería de ser él como rey. Y nos dice aquí, en 1 de Samuel 17:7, que Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, ¿qué? Mira el corazón. Aquí Dios había dado un perfil de cómo tenía que ser el rey. El rey, ¿qué es lo que había hecho? Hizo como quiso, como él creía que debería de ser, y no como dijo Dios. En pocas palabras,
hizo como él quiso, desobedeció al Señor. Y hoy te digo a ti, hermano, te digo a ti, hermana, y me digo a mí también. Como hijos de Dios, el Señor ya estableció un perfil de cómo debemos de ser. Recordemos Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces ya tenemos un perfil de cómo debemos de ser como los hijos de Dios que ya somos, que ya pasamos ese proceso de salvación y que fuimos trasladados de reino. Dice que el Señor, que cuando nosotros nacemos de nuevo, somos trasladados del reino de las tinieblas, que es el mundo, al reino de su luz admirable, que es el reino de Dios, y que así se debe de vivir en el reino de Dios. ¿Cómo así? Pues ya nos ha dado todo un perfil, lo vemos en las Escrituras. Entonces, Él ya nos dijo cómo debemos de ser. Entonces, como hijos de Dios, debemos de tener las actitudes correctas, las actitudes de un verdadero hijo de Dios. ¿Y qué actitudes debo de tener? Ya nos los dijo en nuestro texto base, en Filipenses 2:5. Debemos de tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Cuando nosotros tengamos ese mismo sentir, obviamente vamos a tener las mismas actitudes de nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Nos dice que Saúl tenía debilidades personales. ¿Tendremos tú y yo algunas debilidades personales? Ahí se las dejamos también de tarea. Dice que su melancolía y sus celos lo impulsaban ¿a qué? A perseguir a David y a vengarse cruelmente de los sacerdotes de Nob. Samuel, que era el profeta, lo reprende por su desobediencia. Lo vemos cuando Saúl, impaciente, fíjense, impaciente, esta es una actitud. ¿Seremos impacientes? No, fíjate que yo no, Connie, muy de vez en cuando. Entonces sí eres impaciente. Simplemente la impaciencia no debe de estar en nuestras vidas ni una vez. Simplemente debe de ser, ¿qué? Quitada. Porque el Señor nos llama a ser, ¿qué? Pacientes. Y ser pacientes es siempre. Entonces, si siempre soy paciente, no puede haber ni una sola vez que pueda ser impaciente. Espero haberme dado a entender, ¿sí? Dice que Saúl fue impaciente, ofreció sacrificio en Gilgal. Y esto lo vemos en Primera de Samuel 13, del 7 al 14. Y nos dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Fíjense, ahí hay otra actitud. Locamente has hecho. Quiere decir que su impaciencia lo llevó a realizar actitudes incorrectas, imprudentes, sin haber pensado. Y que obviamente cuando se toman ese tipo de decisiones o se tiene ese tipo de actuar, vamos a tener consecuencias, ¿ok? Y aquí lo vemos. Samuel le dice, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová, ahí viene la consecuencia, hermanos, hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Qué fue? Como desobedeció, obviamente no fue confirmado como rey. Dice, por el cual Samuel profetizó que su reino le sería quitado y dado a otro. ¿Quién otro? Obviamente sabemos que David. Esto nos enseña que por las actitudes que tengamos ante las circunstancias, eso determinará mi bendición o bien que sea quitado o cortado el plan de Dios para mi vida. Una vez más, mis hermanos, lo que vemos con Samuel nos enseña que por las actitudes que tengamos ante las circunstancias, ¿cuáles? Todas, porque aquí no define alguna. Dice, las actitudes que tengas ante las circunstancias, eso
la actitud que tú y que yo tengamos en relación con las circunstancias que se presenten en nuestras vidas, eso va a determinar las bendiciones que tú y yo tengamos, o bien que sea quitado o cortado el plan de Dios para nuestra vida. ¿Suena fuerte? Sí, pero es una verdad. Dios es bueno y siempre lo será. Y eso es que no nos debemos de confiar. Pues hago así, total, Dios es bueno, sí, pero recordemos que también es justo. Y si Él ya ha dado una orden, y si lo obedezco, aquí me dice que eso va a determinar mi buena actitud, el tener la bendición de Dios. Sin embargo, el no tener la actitud correcta, eso va a traer como consecuencia que el plan de Dios para nuestra vida sea cortado. ¿Por qué? Porque Él es justo y Él ya lo dijo. Y si lo dijo, Él lo cumple. Él nunca va a mentir ni nunca va a arrepentirse. Entonces, hoy evaluémonos, mis hermanos, porque a veces tenemos los resultados que tenemos en nuestras vidas y muchas veces llegamos a ser agresivos con Dios porque le echamos la culpa a Dios. Tú no me escuchas, tú no me oyes, ¿por qué haces esto? ¿Por qué me haces esto a mí? ¿Qué acaso no ves cómo estoy? Y una de quejadera tremenda. Sin embargo, es más fácil el preguntarle a Dios o el echarle en pocas palabras la culpa a Dios que evaluarnos y ver qué es lo que no hemos estado haciendo o qué hemos estado haciendo mal, y por eso la bendición de Dios ha estado ahí paralizada y no ha llegado a mi vida. Hoy, en la luz de la palabra y lo que hoy el Señor nos habla, evaluémonos, Señor, hermanos. Evaluemos cómo hemos estado viviendo, evaluemos nuestras actitudes, evaluemos qué es lo que hay en nuestro corazón, qué hay en nuestros pensamientos. ¿Realmente tenemos el mismo sentir que Cristo? ¿Todavía tenemos impaciencia? ¿Todavía tenemos arrebatos de coraje? Todavía nos las pasamos disculpándonos con las personas. Ay, discúlpame, es que estaba tan enojado o tan enojada que por eso te dije lo que te dije. No, mis hermanos, eso ya debe de ser quitado de nuestras vidas. Evaluemos y hagamos como Dios dice, pero también entendidos de no por recibir las bendiciones de Dios, sino porque reconocemos que Dios es el Rey y que es el soberano, y porque es mi Padre, yo lo quiero agradar, y yo simplemente, por esa razón nada más, yo voy a hacer como Él dice que debo de hacer las cosas. Por eso me propongo y al alcanzar la meta que Él me dijo que yo debo de alcanzar. ¿Cuál? El de tener su imagen y ser conforme a su semejanza. Porque Él es Dios, Él es mi Padre, Él me dio la vida, Él me ha sostenido, simplemente por ese reconocimiento de quién es Él. Busquemos, como dice la Escritura, busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Y no lo busquemos por los beneficios, por las bendiciones que me pueda dar. Eso ya es simplemente consecuencia, porque recordemos que Él ve más allá que nosotros. Él ve las intenciones y ahorita lo vamos a ver, porque a Él no lo podemos engañar. Tal vez puedo obedecer, pero de mala gana, no con una actitud correcta. Y eso tampoco agrada al Señor. Él ve nuestro corazón. Amén. Entonces, nos dice que las buenas intenciones no justifican nuestras malas acciones o nuestras actitudes. Es actitud, no es intención. Yo puedo tener la buena intención de hacer las cosas, pero Dios no nada más se queda con la intención, sino que es el hacer, mis hermanos. Y las buenas intenciones en ningún momento van a justificar una mala actitud. Dice que cuenta la historia de un niño de 4 años a quien le dio una rabieta. Después de reprenderle, su madre le dijo: hijo, ve a esa silla y siéntate ahora mismo. El pequeño fue a la silla, se sentó y dijo: mamá,
Estoy sentado en la silla por fuera, pero estoy de pie por dentro. ¡Wow! Un niño de 4 años, ¿verdad? ¿Y cuántas veces actuamos como ese niño de 4 años? Hacemos porque es por compromiso, por hacer, pero dentro de nosotros, en nuestro corazón, estamos enrabietados, estamos necios. Pues lo hago porque lo tengo que hacer, pero realmente no tengo ganas de hacerlo, no tengo ganas de obedecer. Y eso el Señor lo ve. ¿Y cuántas veces somos así con Dios? Inclusive para ir a los servicios o al culto cuando íbamos presencialmente. O inclusive para ver el discipulado. Tengo que verlo pues porque lo tengo que ver, o sea, porque pues ya es parte de la costumbre de los sábados, etcétera. Pero no es voy a ver el discipulado o voy al culto, voy a escuchar el culto para ver qué me va a decir mi Padre, qué palabra tiene para hoy, para mi vida, y su palabra qué va a corregirme, en qué me va a alimentar, que de que me va a alimentar, pero ahora qué más me voy a añadir de él en mi vida para ir siendo transformado, con qué actitud tomamos la palabra de Dios. Y eso solamente es un ejemplo. Vamos con esa pasión, con esas ganas de saber qué es lo que Él me quiere hablar, qué es lo que quiere para mi vida. Voy con esas ganas de escuchar para poder seguir siendo alimentado, seguir siendo transformado. O voy nada más por cumplir. Porque esas actitudes las hay. Escucho por escuchar, por cumplir, para ver qué agarro. Y muchas veces hay personas que inclusive el discipulado lo toman como terapia. No, Dios no es psicólogo. Digo, lo es todo, ¿sí? Pero si quieres terapia, ve con un psicólogo, mi hermano. Aquí es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es para obedecerse y para que produzca vida y cambios en nosotros. Amén. Bueno, nos dice que la obediencia interior nos brinda crecimiento exterior, definitivamente. A veces la actitud puede simularse exteriormente engañando a los demás. Y es el ejemplo que les daba, ¿verdad? Pero por lo general, este fingimiento no dura mucho. La actitud siempre trata de aflorar. Amén, mis hermanos. Entonces, las actitudes que fingimos pueden durar, pero no duran mucho. Tarde o temprano, la verdad, lo que hay en nosotros va a aflorar. ¿Por qué? Porque es de una manera natural y lo que hay aquí adentro va a salir a la luz tarde o temprano. Ahora nos dice, teniendo una actitud positiva. Cuando hablamos aquí de una actitud positiva, mis hermanos, quiero dejarles bien en claro, no estamos hablando en lo humano, porque todos dicen, ay, tengo una actitud positiva, o sea, piensa bien y échale ganas. No, aquí una actitud positiva es una actitud, pero entendiendo, ¿sí?, lo que somos en Cristo. Una actitud positiva es el hecho de que yo sé que soy una hija de Dios y que la palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no es cuestión de humanismo, no es cuestión de positivismo humano, no, es una actitud correcta, una actitud positiva, pero basada en lo que somos en Dios, lo que somos en Cristo. Amén. Nos dice que la actitud positiva en nuestra vida va a hacer la diferencia entre nuestras decisiones y nos va a llevar a que veamos las cosas que no hay como si las hubiese, lo que no existe como si existiese, lo que no está construido como si ya lo estuviese. Como se mencionó anteriormente, la actitud es la fuerza principal que determinará si triunfamos o fracasamos. De acuerdo a la actitud que tenga hoy, es la que voy a vivir, es con la que voy a vivir o ejecutar las cosas. Y aquí nos pone un ejemplo.
Cuando Goliat vino contra los israelitas, ¿qué pasó? Todos los soldados pensaron, es tan grande que jamás podremos matarlo. Su actitud, desde ahí ya era una actitud de fracaso, porque dijeron, es tan grande que no podemos matarlo. Ahí ellos mismos determinaron que no lo iban a poder hacer. Sin embargo, vemos a David que va con otra actitud, pero es la actitud correcta de acuerdo al diseño de Dios, porque él estaba entendido que todo lo que él hacía no lo hacía en sus humanas fuerzas, sino que todo lo que él hacía lo podía porque quien iba con él era Dios, y que las batallas las peleaba Dios, no él simplemente era un instrumento. Y aquí dice, David vio al mismo gigante, al mismo que vieron los israelitas, pero sin embargo, ¿qué pasó? Él pensó, es tan grande que no puedo perder. ¿Sí? Él ya se había propuesto, sí, es grande, pero él sabía que iba con la presencia del que es el más grande en todo el mundo, que iba con el Altísimo, que iba con el Todopoderoso, y simplemente el Dios Todopoderoso es mucho más grande que cualquier circunstancia. Por eso él pudo derrotar a Goliat, a ese gigante. Y nos damos cuenta las dos posturas. Y ese es el pensamiento que debe de haber en ti y en mí, ese pensamiento positivo. Pero repito, no conforme a lo que dice el mundo, ese positivismo basado en una fuerza humana. No, un positivismo basado en lo que somos por quien está en nosotros. Cristo. Cristo vive en nosotros y Cristo dice que ¿qué? En su palabra, que todo lo podemos, ¿sí? Porque es Él, Cristo, el que nos fortalece. Entonces, esa palabra es la que yo tengo que estar ejecutando. Y esa palabra, al conocerla, es la que va a hacer que mis actitudes sean las correctas para tomar las decisiones correctas y enfrentar las circunstancias de la manera correcta. Amén. Bueno, prosigamos. Las escrituras nos hablan de las actitudes que debemos de poseer como cristianos. Y fíjense qué hermoso lo que les digo del Señor. O sea, el Señor no nos pide nada que antes Él no nos haya dicho. O sea, Él no te pide que seas fuerte nada más porque sí, no. Él te dice por qué y cómo vas a ser fuerte. Así como eso, muchas otras cosas más. El Señor nos pone tanto el hacer como el hacer, ¿sí? El ser como el hacer, perdón. Entonces, Él es el que nos capacita para hacer absolutamente todo, de tal manera que no hay ninguna justificación. Recordemos lo que se nos ha estado hablando como iglesia, que somos inexcusables. No hay excusa alguna para no actuar de la manera correcta, porque palabra tenemos y alimento también lo tenemos. Amén, mis hermanos. Y aquí nos dice cuáles son las actitudes que debemos de poseer como verdaderos cristianos. Y esto lo encontramos en Filipenses capítulo 2, en el versículo del 3 al 8. Y aquí Pablo nos menciona 5 aspectos sobre la actitud cristiana, es decir, 5 aspectos que debemos de estar obedeciendo tú y yo. Y el primero nos dice que debemos de hacer las cosas por las razones correctas. El número 2, considerar a los demás como más importantes que uno mismo. ¿Cuántas veces menospreciamos a las personas y cuántas veces primero nos anteponemos nosotros a los demás? Orgullo, falta de humildad, ¿verdad? Egoísmo. Pero hoy aquí el Señor nos dice que debemos de hacer las cosas por las razones correctas. Es decir, no haya un doble ánimo, no haya una razón
hago algo, pero con otra razón que no es la correcta, la equivocada. Así como también considerar a los demás menos importantes que yo mismo. Es decir, lo que debo de hacer es considerar a los demás más importantes que yo. La tercera es mirar el interés de los demás. Lo que voy a hacer, mi actitud, debe de ser encaminada a que los demás crezcan, sus intereses sean satisfechos antes que los míos propios. ¿Cuántas veces, con tal de satisfacer nuestros intereses, nuestras necesidades, atropellamos, violentamos, menospreciamos los intereses de otras personas, sus necesidades inclusive? Pero hoy el Señor nos dice que esa no es la actitud correcta. 4. Cristo reconoció su condición de hijo y por eso quería servir a Dios y a los demás. ¿Cuán importante es esto? El tener esa identidad y el estar bien ubicados. Que si somos hijos de Dios, nuestra prioridad antes de cualquier cosa es simplemente que vamos y estamos en esta tierra para servir a Dios y a los demás. Eso es lo principal, servir a Dios y a los demás. Y 5, dice que poseer la actitud de Cristo. Él, o sea, Cristo, no estaba hambriento de poder. ¿Y cuántas personas vemos así, verdad? Hambrientas de poder. Sino que se despojó a sí mismo, demostró obediencia y cumplió el propósito de Dios. Recordemos que dice la Escritura que Él renunció, se despojó de ser hijo, de ser Dios, y se convirtió en hombre, ¿sí? Y se humilló hasta lo sumo, hasta hacerse obediente y obediencia de muerte en cruz. ¿Sí? ¿Qué es esto? O sea, él no se aferró a ser Dios, aunque él era Dios, él no se aferró, él vino aquí y dijo, yo me despojo, o sea, renuncio en pocas palabras a ser Dios y soy un simple hombre. Y vino aquí, ¿a qué? A servir, a darnos ejemplo, pero sobre todo ejemplo de obediencia, porque él sabía lo que ya Dios había estipulado para su vida y qué es lo que tenía que hacer aquí en la tierra. Y él se despojó, renunció a haber sido el primogénito en pocas palabras, y ¿qué dijo? Yo vengo aquí a servirle y agradarle a mi Padre y voy a hacer todo lo que él dijo. Y aún, pese a que tuvo que pasar por todo lo que nosotros conocemos, ¿sí? De ser humillado, de ser lastimado, de haber sido crucificado y muerte allí en la cruz, ¿sí? Él lo hizo todo, pero por amor y obediencia al Padre. Y de eso es lo que tú y yo debemos de tomar ejemplo y lo que hoy el Señor habla en nuestras vidas. Si ustedes ven esos 5 puntos, no es otra cosa más que despojo total de nuestro yo. El quitar esas intereses que tenemos para nosotros, para nuestra satisfacción, es abandonarnos, pero no abandonarnos en una situación falsa o en algo que no tenga sentido. No, es abandonar mi voluntad, pero en la voluntad de Dios. Y el que yo esté viviendo, como dijo el apóstol Pablo, el vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Qué es esto? Mi voluntad es realmente hacer la voluntad del Padre. Por eso es tan importante que escudriñemos las Escrituras para ver qué es lo que habla Dios acerca de nuestra vida. Recordemos, en las Escrituras, cuando habla de iglesia, habla de ti y de mí. ¿Qué es lo que dice Dios que la iglesia, es decir, que tú y yo debemos de hacer? ¿Qué es lo que la iglesia, cómo debe de ser? ¿Qué debe de hacer? ¿Cómo debe ser? O sea, todo. ¿Para qué? Para estarlo cumpliendo. Y cuando nosotros obedecemos, pero
con esa naturaleza. Como hijos de Dios vamos a obedecer, pero con gusto y hasta con pasión, ¿sí? Decía el salmista, ¿sí? Cuán delicia y qué deleite hay en tus mandamientos. Para esos mandamientos no eran gravosos, al contrario, eran un deleite. ¿Tú te deleitas en los mandamientos de Dios? ¿O te son rutinarios, te son gravosos, o hasta inclusive te son estorbo? No, mis hermanos. Hagamos como ha hecho nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro modelo, ¿sí? Y tengamos ese mismo sentir que Él ha tenido. ¿Por qué? Porque eso es lo que le agrada al Padre, y aquí hemos venido a esto, agradar a Dios. Amén. Nos dice aquí, dice que en la versión de las Américas dice Filipenses 2:5, que es nuestro texto a memorizar. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y por último nos dice que Cristo quiere transformar toda nuestra vida. La transformación que haga Cristo en nuestras vidas, ¿crees que será buena o que será mala? ¿Crees que te convenga o que no te convenga? Claro que no tan solo es buena, buenísima, hermosa. No hay palabras para describirlos, mis hermanos. Y dice que la actitud es algo que nunca termina de formarse. De allí la importancia de que nuestro carácter esté reflejado en Cristo para ser como Él cada día. Hermoso, ¿verdad? Pues es lo que hoy el Señor habla en nuestras vidas, hoy es lo que hoy el Señor está poniendo en nosotros para que a partir de hoy que estamos escuchando esta palabra de parte de Dios, empecemos a ponerla por obra y en práctica hasta que moramos, mis hermanos, porque el discipulado es todos los días, poniendo en práctica, ejecutando todo lo que Dios nos ha dicho desde que lo oímos hasta el día que nosotros partamos de este mundo. Amén. Y bueno, por último vayamos a nuestras directrices y nos dice, evalúate y haz un listado de las actitudes que sabes que debes de cambiar. No importa que se lleven 5 hojas, no es cierto, es broma, mis hermanos, pero es muy importante. Hay que evaluarnos, hay que hacer el listado de esas actitudes que sabemos que conforme al diseño de Dios debemos de cambiar. 2. Comienza a mostrar buenas actitudes con los miembros de tu familia. ¿Por qué de tu familia? Porque son los que están más cercanos y son los que saben perfectamente quiénes y cómo somos. 3. Tomar una actitud positiva para hacer la diferencia. Toma, una actitud positiva para hacer la diferencia y verás cómo va a cambiar la forma en que ves las cosas. Amén. Esas son nuestras 3 directrices y que si nosotros empezamos a hacer como dice el Señor, mis hermanos, ustedes mismos estarán dando testimonio de esos cambios y de esa transformación en sus vidas. Y no nada más en sus vidas, sino también la transformación que hay en el entorno donde ustedes se encuentran. Amén, mis hermanos. Bueno, y pasamos rápidamente a nuestra evaluación. Nos vamos directamente a la respuesta correcta porque hay opciones múltiples. Nos dice la pregunta 1. ¿Qué revelan nuestras actitudes? Lo que llevamos dentro. Pregunta número 2. ¿Qué produce la obediencia a la palabra? Obviamente, ¿verdad? Un cambio de actitud. Y pregunta número 3. ¿Una buena actitud hacia el prójimo produce mejores relaciones? Amén. Bueno, pues esa fue nuestra lección número 8, mis hermanos. Que el Espíritu de Dios esté redarguyendo en ustedes y que también sea el que los conduzca para ser quitado todo aquello que es de estorbo y que pueda seguirse formando la imagen de Cristo en ustedes. Les amo, mis hermanos, les bendigo y bueno, vamos a orar por este tiempo.
Padre bendito, te damos gracias, Señor. Gracias porque vemos tu inmenso amor. Vemos de qué manera tan hermosa y tan clara, pero también llena de amor, tú nos hablas para corregirnos, para ubicarnos. Gracias, Santo Espíritu, porque sabemos que eres tú el que nos redarguyes, pero también el que nos capacitas para hacer todo tal cual el Padre lo ha hablado. Y eres tú también el que nos recuerda todo lo que el Padre ha hablado a nuestras vidas para que lo estemos poniendo por obra. Hoy te bendecimos, Padre, y te damos gracias, pero también te pedimos perdón porque aún sabiendo, Padre, en muchas ocasiones que las actitudes que estamos teniendo no son las correctas, hemos sido desobedientes y las seguimos manteniendo y repitiendo. Padre, hoy te pedimos perdón y nos volvemos a ti con esa actitud correcta, pero también con ese entendimiento y esa determinación por quitar todo aquello que es contrario a ti y estar demostrando con nuestro estilo de vida que eres tú nuestro Señor, que eres el que vives, que eres el que reinas, que eres nuestro Padre y que nosotros te reconocemos como nuestro Rey y soberano. Gracias, Padre, muchas gracias. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, y también te doy gracias por esas ofrendas que traen, con toda esa buena actitud, pero sobre todo con un corazón entendido que todo lo que tenemos, Señor, es gracias a ti. Los bendigo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Nos vemos, mis hermanos. Hasta luego.